Buenos días a cada uno de ustedes, Dios me les bendiga. Es una bendición estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Faith Orthodox Baptist Church, una nueva enseñanza de Tesalonicenses. Volvemos a los Tesalonicenses los domingos, los miércoles romanos. Ya terminamos romanos, todavía no, ¿verdad? Los miércoles estamos enseñando lo que es el libro de Romanos. Los domingos pues estamos viendo segunda de Tesalonicenses, vimos primera, entramos segunda, estamos en los finales versículos del capítulo 3. Vamos a leer o a analizar un poco del 6 al 10. Nada más 5 versículos para poder que no se haga tan tedioso, tan cansado. ¿Qué es lo que enseñamos? Pues la palabra de Dios. No la escribí yo, la palabra de Dios está escrita ahí desde hace miles de años. No únicamente predico o enseño o comparto la palabra de Dios. No es un pensamiento propio, es una fe propia, eso sí. Creemos lo que dice la Biblia, estamos seguros que es la verdad, entendemos que hay un Dios verdadero, envió a su Hijo, Semana Santa acaba de pasar. ¿Cuál es el propósito de enviar a su Hijo? Para que Él se presente en sacrificio vivo, para que fueran nuestros pecados perdonados. Pero ¿cuál es por decir, cuál es la receta? Simple y sencillamente, dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros lo creemos y sabemos que eso es la verdad y nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios. Lo invitamos a que escuche, no cuesta nada, es gratis todo, ¿verdad? Pero también respetamos lo que crea, lo que piense. Nosotros nos basamos a lo que dice la palabra de Dios y eso es lo que enseñamos, es lo que predicamos. Fui llamado a predicar la palabra de Dios, a pastorear una iglesia, un templo. Estamos los que estamos, ciertamente no somos muchos por causa de la pandemia, pues mermó mucho la congregación. Aparte, que muchas de las veces yo los llamo a otra parte y tienen que ir a otra parte. O muchas de las veces se quieren ir simplemente porque no les gusta, no se les hace el gusto de hablarles como quieren o enseñar lo que quieren porque es Biblia. Nosotros lo que enseñamos y pues invitamos a aquellos que quieran aprender, entender más de la palabra de Dios, pues están las puertas abiertas de este templo. Estamos en Pyron 1623, San Antonio, Texas, ¿verdad? La calle Pyron, el número 1623, en el sur de San Antonio. Los que están aquí en San Antonio les gustan visitarnos alguna vez, las puertas están abiertas, ¿por qué no? Compartimos igualmente la palabra de Dios. Esta mañana vamos a leer lo que es el capítulo 3, versículos 6 al 10 dijimos. Y vamos a ver, es un tema algo fuerte, no es mi opinión, ahí está escrito y vamos a ver qué dice. A ver, mija, a ver si que lo lee Reina Valera y luego vemos las Américas. Adelante. Según la Tesalonicenses 3, 6 al 10, dice la palabra de Dios: Empero os denunciamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de ninguno de balde, antes obramos con trabajo y fatiga de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos potestad, sino por daros en nosotros un dechado, para que nos imitéis. Porque aun estando con vosotros, os denunciábamos esto, que si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma. Tremenda enseñanza, ¿verdad? Pero al final se oye muy duro, pero es una realidad. Así lo presenta la Biblia. En Reina Valera, lo presenta de la manera que lo leyó Betsy. Vamos a ver las Américas. Biblia, las Américas, vamos a ver cómo nos lo presentan esos 5 versículos. El encabezado en las Américas es exhortación a una vida útil. Ahorita vemos cómo nos lo presenta la Reina Valera.
Quien no trabaja no coma. Quien no trabaja, no coma. Tremendo. ¿Quién lo dice? ¿Yo? No, yo no lo digo. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos lo presenta las Américas, perdón. Dice el versículo 6, ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. El 7, pues nosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros. El 8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche, a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. El 9, no porque no tengamos derecho a ello, sino por ofrecernos como modelo o ejemplo, ¿verdad?, a vosotros, a fin de que sigáis nuestro ejemplo. El 10 y cerramos. Porque aun cuando estábamos con vosotros, ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Santo Dios. Bien. Es una enseñanza bíblica acerca de cómo debe comportarse el cristiano. Son sugerencias, son exhortaciones, consejos para aplicarlos en nuestra vida. ¿Qué nos dice la Biblia? Que en ninguna manera el cristiano debe dejar de trabajar con cualquier excusa. ¿Y de qué trabajo se habla? Obviamente que el secular y el espiritual. ¿Por qué el espiritual? Porque el hombre tiene lo carnal, lo humano y lo espiritual. ¿A qué medida? Lo hemos hablado, lo hemos estudiado. De una y otra manera, a igual manera. Tanto lo espiritual como lo carnal, o la carne, o el cuerpo, o lo humano, como usted lo quiera ver. Pero de nosotros depende de qué manera balanceamos lo carnal y lo espiritual, para que haya un balance en nuestras vidas. ¿Cómo se logra eso? Con entendimiento, con estudio. Estudiamos para ser maestros, ya lo he dicho, para hacer cualquier profesión, carrera, como le quieran decir. Necesitamos estudiar. De esta manera que el mundo o el ser humano o las personas le dan poca importancia a lo espiritual, sino que lo espiritual es eterno y lo carnal, lo humano, un día va a acabar para entrar a un nivel espiritual más amplio. Pero ¿cómo podemos entender? Pues estudiando la palabra de Dios. ¿De qué es la palabra de Dios? Tanto para lo moral, lo carnal, lo humano, como para lo espiritual. Hay un balance bíblico en ambas partes, pero nos advierte que este cuerpo un día va a regresar a la tierra, porque él fue tomado. ¿Desde dónde? Desde Génesis. Y nos sigue diciendo, algún día vamos a tener que partir de este mundo y dar cuenta de la obra que hemos hecho. ¿Es molesto entender la palabra de Dios? Bueno, depende de la disposición de cada persona. Depende del corazón, del deseo de conocer su Creador, del deseo de conocer esa vida eterna. Porque al decir vida eterna, hablamos que no tiene fin. Al decir la vida terrenal, hablamos que un día, dijo el Señor, allí por decir en Hebreos 9:27, que está establecido, dice el hombre, pero vamos a parafrasearlo, dice que el ser humano muera una sola vez y después al juicio. ¿Cuál es el punto? Que la Biblia nos sugiere, nos exhorta. ¿Lo tienes, mija? A ver si me lo lees, por favor, ¿cómo lo presenta? Hebreos 9:27 dice la palabra de Dios: y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Que mueran una vez y después al juicio. Lo hemos dicho, lo hemos repetido. Hay quienes dicen, yo morí y fui. Si usted hubiera muerto ya no hubiera regresado. Soñó, tuvo pesadillas, tuvo un mal sueño. Tal vez es por las presiones en su vida. Porque Dios ya no habla de esa manera a nadie. Ni hace en sueño, ni nada. Está la palabra de Dios. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Hebreos 9:1-3. Dice la palabra de Dios: habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas,
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, Amén. y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Habiéndonos hablado, gracias, amiga. Anteriormente a nuestros padres en la fe, a los anteriores, a los, ¿cómo se llamaban? Los profetas, los apóstoles. Aún los apóstoles les habló todavía en cara a cara, casi. El único que le ha hablado así cara a cara y boca a boca fue a Moisés, ¿verdad? Pero después hasta, ¿quién le habló a Pablo? El Señor. Pero ahora, ¿qué dice? Ahora nos habla por medio de quién? De su Hijo. ¿En qué manera? Por las enseñanzas que dejó en los evangelios. Y aquellos varones que estuvieron con él dan testimonio y enseñan y predican, y es el testimonio que damos nosotros. Aquel testimonio que Pablo, tanto Pedro, Pablo y los apóstoles dan testimonio, como Juan. Entonces, ¿de qué se trata? De que enseñamos Biblia, hablamos lo que la Biblia dice, no es un pensamiento mío, no es como yo quiero, no es como yo quisiera hacer, lo que yo pienso es todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Muchas veces no nos gusta que nos enseñen cosas verdaderas, queremos mejor oír otras cosas que oír la palabra de Dios. Es que llevo todo esto, pero déjeme decirle que fui llamado a predicar, a enseñar, a aprender y a enseñar la palabra de Dios. Ahí en 2 de Timoteo 3:16, ¿qué nos dice, mija? Digo, son versículos que ya hemos visto y que conocemos tal vez muy bien y hasta de memoria, pero ¿qué dice? ¿Qué nos enseña? Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Divinamente inspirada, gracias, amiga. ¿Para qué? Para enseñar en justicia, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Exhortar a los que se están portando mal. Ese es el tema. ¿Por qué voy a este tema? Porque a quién le gusta que se le llame la atención. Cuando un pastor toma su papel de pastor y le llama la atención, no que juzgue a la persona, no que quiera imponerle el castigo porque yo soy el pastor, no. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debemos exhortar a los demás? Pero el punto es, no nos gusta que nadie nos llame la atención. No nos gusta que nadie nos diga qué hacer. No nos gusta que nos enseñen la verdad, porque queremos la comodidad de nuestros deseos. No todos, no todos. Hay algunos que realmente tienen ese corazón, que quisiera yo tener el templo lleno de esas personas, con un corazón dispuesto, verdadero, no viendo al mundo, sino viendo lo espiritual, buscando agradar a Dios, no al hombre. Esta enseñanza tiene mucho que ver con el comportamiento del cristiano, y es por eso que estoy diciendo todo eso. Dice la Reina Valera en encabezado, los versículos que leímos del 6 a 10, capítulo 3 del 6 a 10. Si tiene su Biblia, ábrala y compare. Dice, pero os denunciamos, hermanos. ¿Qué es denunciar? Lo estoy advirtiendo. Que os que en el nombre, os denunciamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviera fuera de orden y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Pablo de ninguna manera está diciendo, te estoy ordenando, te estoy advirtiendo, pero os denunciamos. ¿En qué? En el nombre, en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Que os apartéis de todo hermano que anduviese fuera de orden y que no ande, no dice que no ande, pero da a entender, y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Es una advertencia de antemano que se le hace a todas las iglesias. ¿Por qué todas las iglesias? Porque en todas las iglesias hay personas que por el hecho de diezmar, por el hecho de estar todo el tiempo allí, por el hecho de ofrendar, no. El ministerio de la palabra de Dios es constante y con todo. Predicar, hablar, ofrendar, ayudar, envuelve todos los actos. Cuando dice trabajar, dice, ponte a hacer la obra también. ¿Qué dijo el Señor? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio.
En otras palabras, usted me puede decir, es que no puedo andar predicando todo el tiempo. No, dice, parafraseando el versículo, por donde vayas caminando en este mundo, ves esparciendo el evangelio a todas las criaturas que te encuentres con entendimiento. Porque ¿qué es entender? ¿Qué es la salvación? Entendimiento. El poder de dejar la ignorancia de lo que no conocemos para poder entender qué estamos haciendo. Y este problema, Pablo, no es reciente lo que ve aquí en Tesalonicenses. Allá en 1 Tesalonicenses 5:14, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis los flacos, que seáis sufridos con todos. Amén. ¿Qué dijo? Qué tremendo. También os rogamos humildemente, no autoritariamente. No tienes que hacerlo, no. Es tu voluntad. Cada persona tiene su propio cerebro. Cualquier persona humana que tenga 2 cerebros de mente tiene la capacidad para entender de qué se está hablando. Dice, os rogamos, no te exigimos que lo hagas. Eso Dios nos lo deja a disposición de cada quien. ¿Por qué no quieren oír la palabra de Dios? Porque no les gusta que nadie les diga nada. Es que es mi vida, yo hago como yo quiera. Yo. Cuando eres cristiano verdaderamente, dejas que el Señor hable a tu corazón y te guíe. Si verdaderamente, no digo que no haya hermanos que se desvíen, claro que sí. Y eso lo podemos ver en la historia del hijo pródigo, ahí en Mateo, algo, no recuerdo, está en los evangelios, el hijo pródigo. El hecho que se fue del hogar pidiendo la parte que le tocaba, dejó de ser hijo porque fue a gastar el dinero que ganó su papá en cosas que no debía. No dejó de ser hijo. Lo que pasa es que debemos tener la conciencia, el entendimiento de que Dios muestra su amor y su paciencia para todo el mundo, para toda persona. Nadie está obligado a hacer lo que dice la Biblia si no le convence. Nadie está obligado a aceptar a Cristo si no lo quiere. Pero déjeme decirle una cosa, ¿cómo va a aceptar algo que no entiende? Que según su mente no le permite escuchar lo que otras personas opinan. A mí me gusta mucho escuchar otras personas, porque así aprendo en dónde está la mente de cada persona, en qué piensan y qué es lo que desean en sus vidas. Realmente, ¿qué quiere Dios? Eso es una cosa, pero ¿qué quiere la persona o las personas o los seres humanos para sí mismos? Esa es decisión de cada quien, el buscar lo propio o seguir lo que Dios nos manda. Por eso es un ruego lo que dice Pablo ahí en 1 Tesalonicenses 5:14. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente. No dice, júzgalos, oblígalos, fórzalos, córrelos, insúltalos, retírate y no les vuelvas a hablar. No, todo lo contrario, dice, os rogamos. Si no lo haces, vas a ver cómo te va. No, dice, os rogamos que amonestéis, no que los juzgues o los corras, a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo y que soportéis a los flacos, que seáis sufridos con todos. Que seáis, ¿qué? Sufridos, soportando a todos. ¿Tienes madurez espiritual? ¿Eres cristiano de 5 estrellas, como lo dicen por ahí algunos? Tienes la capacidad y la paciencia que el Señor en ti mismo para poder enseñar a los demás que Dios lo único que quiere para el ser humano es su bendición. Es que tengan un camino limpio. A veces nos llaman la atención, como en este caso que está Pablo llamando la atención a la iglesia. Dice, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis, no al pastor, fíjese bien. No está diciendo, pastor te toca, no, amonestéis, hermanos, a toda la iglesia. A los que andan, ¿qué? Fuera de orden. No, es que no me conviene porque es mi amigo. No, es que no me conviene porque no se trata de eso. Se trata de la fe y el mandamiento que está ahí, porque es un mandamiento que está dando. Ya no es Pablo ordenando, es un mandamiento que se está dando por medio del Espíritu Santo.
¿Quién es el que está hablando ahí? Pablo, ciertamente, pero ¿de qué manera? Inspirados, como dice segunda de Timoteo 3:16, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Les gusta a la gente? No, no les gusta, pero no es para que les guste, es para que se enteren y se den cuenta de su situación. ¿Lo quieren? Bueno, ¿no lo quieren? Es decisión de cada quien. Eso no me toca a mí forzarlos ni a ningún pastor a que crean si no quieren. Ahí está la palabra de Dios. ¿La quieren escuchar? Qué bueno. ¿No la quieren? Es su problema. Dice que sean sufridos. ¿A quién está hablando? A los cristianos. Ustedes que son maduros. Con todos, sean sufridos, soporten a todos. ¿Qué dice el 1 Corintios 5:11, mija? No, el versículo 15 y luego el 5:11. De Tesalonicenses 14. 1 Tesalonicenses 5:15. Dice la palabra de Dios: mirad que ninguno dé a otro mal por mal, antes seguir lo bueno, siempre los unos con nosotros y con todos. Y con todos. Eso es gracias. Una enseñanza, un consejo, una advertencia. ¿Qué dice 1 Corintios 5:11? Dice la palabra de Dios: mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, o bárbaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Amén. Vemos que hay diferencia, ¿verdad? Del 5:14 al 5:15, ¿verdad? Hay una diferencia que dice, si es esto y esto y esto, ni te le arrimes. Si es maldiciente, si es fornicario, si es borracho, si es mentiroso, si es envidioso, si es creído, ni te le arrimes, porque hablar con personas necias no tiene ningún buen fin. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Siempre enamora. Ya si te quitan a un lado, te hacen a un lado, no te están dejando a ti como pastor, no te están dejando a ti como hermano, como cristiano. Le están diciendo a Dios, no queremos saber nada de ti, ¿verdad? En 1 Corintios 5:4, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: en el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntados vosotros y mi espíritu, con la facultad de nuestro Señor Jesucristo. Con la facultad, gracias. Juntados vosotros con mi espíritu, unidos con la autoridad que nos da nuestro Señor Jesucristo. No como dictadores, sino como guiadores espirituales. ¿Para qué? Para que entiendas la palabra de Dios. ¿Por qué Dios quiere que seas salvo? Para que podamos entender lo que dice Josué 1:8. 1:9, a ver. Este libro de la ley. A ver, vamos a ver 1:8, porque es necesario que entendamos que la Biblia no está nomás de adorno, ¿verdad? Tiene un propósito tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios: el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Amén. Y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien, gracias, mija. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Para qué? Para enseñar. Toda la escritura es inspirada divinamente, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, en amor, no insultando, no juzgando, buscando la manera de hacer pensar a las personas, de que si eres un ser humano, lo espiritual, ya lo espiritual es más alto que la religión, déjeme decirle. Es más alto que mi vida humana, es más alto que la religión, porque la palabra de Dios no pasa. Dijo el Señor, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Qué tienes en tu corazón? Si tienes la palabra de Dios en tu corazón, hay humildad para escuchar, oír, poner atención y aplicar las cosas que dice la Biblia en nuestra vida. Es que me quita de mis goces. ¿De cuáles goces? ¿Carnales? Es por eso que dice, si eres cristiano, no hay cristianos carnales. Hay cristianos rebeldes. Hay gente que no son cristianos, aparentan ser cristianos. Y hay cristianos. ¿En qué lugar estamos? Eso no me toca a mí juzgar a nadie. Analícese usted mismo. ¿Qué dice 2 Corintios 5:13, no? ¿Es Corintios? Sí. 2 Corintios 5:13. ¿Por qué toda esta enseñanza? Porque tenemos que entender que yo no estoy juzgando a nadie, que no quiero obligar a nadie a hacer lo que
yo digo, sino lo que la palabra de Dios dice si eres cristiano. ¿Qué dice? 2 Corintios 13:5. 13:5. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos y estéis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Si ya no sois reprobados, gracias. Todas estas cosas son dentro de la disciplina cristiana. No nos toca juzgar, nos toca aclarar y decir, estás haciendo mal las cosas que Dios quiere de ti, porque Dios te está llamando a un ministerio de Él, pero tú no quieres como hermano en Cristo. Y por eso Pablo nos hace una aclaración tremenda en 2 Tesalonicenses 2:15. Fíjese bien lo que nos recomienda Pablo ahí. No que destruyas a esa persona porque se porta mal, no. ¿Qué dice? Si es que hermano, porque nadie sabemos el corazón de nadie, nomás Dios. Dice la palabra de Dios, así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por nuestra carta. Sí, mija, gracias. Hay un que dice, mas no lo tengáis como enemigo. Creo que yo me equivoqué también. Ese versículo es muy bueno también, ¿verdad? 3:15. 3:15. Segundo Tesalonicenses 3:15. Ok. Me equivoqué yo aquí. Ok. Dice la palabra de Dios, mas no lo tengáis como enemigo, sino amonestarle como hermano. Sino amonestarle como hermano, en amor fraternal. Como hermanos, te estás equivocando, hermano. No dejes que tu esposa guíe tu fe. Busca la palabra de Dios. No dejes que nadie venga y te imponga. A mí se me ha dicho muchas veces que trato de manipular. En ninguna manera. Todos somos libres. Hay democracia en este país. Qué bueno. También hay democracia divina y es más grande. Dios no obliga a nadie, yo menos. Es una advertencia. Dicen, sí, nomás no juzgues a tu hermano. Y eso me recuerda a un versículo que dice, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga enfrente de tus ojos? ¿Verdad? Está en Mateo, en el recuerdo del versículo. Vamos a ver si lo haya. Pero ¿cuál es el punto? Dice que hay varios versículos que se me vienen a la mente. Hay otro que dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Qué es? Lucas 6:42. Lucas 6:42. Del 40 al 42 dice la palabra de Dios, el discípulo no es sobre su maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro será perfecto. ¿Por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y la viga que está en tu propio ojo no consideras? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, echaré fuera la paja que está en tu ojo, ni mirando tú la viga que está en tu ojo? Hipócrita, echa primero de tu ojo la viga, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Amén. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? No seas juez, sé hermano en Cristo, en paciencia, enseñando, no juzgando, no criticando, no envidiando, no estar celoso. Es que a mí no me dan nada por estar a mí ya me dieron la salvación y es lo único que me trae a mí aquí. El amor al que dio su vida por mí en la cruz. Aquellos que esperan sacar algún provecho del templo o de la iglesia, yo creo que su fe no está muy bien ahí. No digo que la Biblia no dice que no tenga recompensa. Aquellos ya la tienen, y más en el cielo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas las veces, muchas personas, no me refiero a nadie en particular, ponen un templo para negocio secular. Es que se deja mucho dinero. Es que no, se trata de ganar almas, verdaderamente que crean y acepten a Cristo como su único y buen Salvador. Pero hay que enseñarles que lo que nos enseña la Biblia, no los juzgues. Tú no sabes cómo fue su vida. Ese borracho que tú ves en la calle, no sabes qué vida tuvo. O muchas de las veces ya han oído la palabra y su estado ahora es peor que la primera vez. Hay muchos casos, no sabemos. El único que sabe la realidad de los corazones de cada persona es Dios. Porque Él conoce hasta el último intento del pensamiento. A nosotros nos indica, nos guía a enseñar, a hablarle al hermano,
ten cuidado porque tú le has hecho promesas a Dios y no las has cumplido. Pero ¿qué pasa cuando se le llama a los hermanos o a las personas humanas la atención acerca de esto? Ay, ese pastor nomás anda de metiche. Ay, ese pastor ya no vuelvo, ya no quiero saber nada. No me interesa, yo prefiero tener el templo vacío que con personas que no son cristianos verdaderamente. Yo prefiero que me vean por el Facebook, por el YouTube, gracias a Dios por ellos. De manera que tengas la opción de disponerte a oír o no oír. A que vengan y nomás me estén hablando cosas que no son. Hay quienes no respetan. Hay quienes no obedecen la palabra de Dios y quieren ser preferidos en los templos por los pastores. Y muchos pastores, porque el diezmo o la ofrenda está muy grande, son buenos cristianos. Cuidado, estamos jugando con fuego. Las cosas de Dios son de Dios. No tentemos al Señor. No que el pastor, como dice Pablo, no que no tengamos derecho. Claro que tenemos derecho. Porque la palabra de Dios nos enseña que el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Pero ¿qué ejemplo nos da Pablo con esto? Yo trabajo con mis manos. ¿Dónde lo dice? Vamos ahí a Hechos 18, del 1 al 4. Vamos a ver qué nos dice Pablo de esto. Dice la palabra de Dios: pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corintios. Y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos, porque era de su oficio pozo con ellos, y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas, y razonaba en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. Amén. ¿Qué hacía Pablo? Tiendas. Fue a buscar a un matrimonio que trabajaban haciendo tiendas. ¿Qué eran tiendas? Fabricaban tents, o ¿cómo se llaman? Casas de acampar, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hacía Pablo? Se dedicaba a trabajar con sus manos. Y luego los sábados iba y predicaba a la sinagoga. Pablo nos da un ejemplo, ¿lo queremos seguir? No, es que yo soy ungido por el Espíritu Santo. Dios me libre que yo haga eso. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Dios nos admite que vivamos el Evangelio cuando estamos constantemente trabajando en el Evangelio. Pero cuando queremos que la iglesia haga todo, porque yo soy el pastor, debemos pensarla. Debemos analizarla. O porque yo soy el diácono de la iglesia, o porque yo soy el brazo derecho del pastor, o porque nosotros llegamos primero, o porque ya estábamos aquí. Cuidado, las cosas de Dios no son de juego, son una verdad. Y el ejemplo que nos da Pablo es que tenía paciencia y amor, que no cobraba muchas de las veces, sino que no recibía ayuda. Sí recibía ayuda Pablo, pero no siempre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? ¿Qué nos dice según de Tesalonicenses 3:15? ¿Qué dijo? Mas no lo tengáis como enemigo, sino amonestarle como a hermano. ¿Ah? Si es hermano en Cristo, te va a hacer caso, va a voltear a oírte. Si verdaderamente no está esa fe en su corazón, se va a voltear y va a regresar de donde vino. ¿Por qué? Porque así es la palabra de Dios y su estado va a venir a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque es tremendo jugar con las cosas de Dios. Oyendo, conociendo y aprendiendo y entendiendo y no aceptando a las cosas de Dios es peligroso. Es peligroso jugar con Dios. Porque Dios no juega. Dios está en serio. Y si nos ha enviado a su Hijo en una seriedad y en una verdad tremenda, ¿por qué tenemos que andar jugando con las cosas de Dios? ¿Quién nos permite eso? Claro que Dios lo permite, pero a la hora del juicio vamos a entregar cuentas de todo esto. Y más los pastores, por las almas de los creyentes. ¿Me da temor? Claro que me da temor. ¿Por qué? Porque me digo pastor. Porque el Señor me llamó, me rescató donde andaba. ¿Juzgo a alguien? No, no juzgo a nadie. Soy juzgado, sí, muchas veces por muchas personas, dentro y fuera de la iglesia. Pero no me interesa. A mí lo que me interesa es agradar a Dios. Seguir lo que Dios me pide que haga. Y eso hago.
Vamos a ver qué dice el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7, mija, por favor, de Tesalonicenses? Dice la palabra de Dios, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Amén. Vosotros mismos, dice, hagan las cosas como os les mostré. Me puse de ejemplo, así como Cristo se puso de ejemplo. Pablo es presentado como ejemplo a los tesalonicenses, a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque en la iglesia de los tesalonicenses también había hombres, personas, como dice el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? ¿De qué? Del 2. Déjame ver bien porque no estoy muy seguro. No, del 3.2. 3:2 Uh-huh. de 2 Tesalonicenses. Uh-huh. Dice la palabra de Dios, y que seamos librados de los hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe. Porque no es de todos la fe. ¿Hay algunas personas que no son cristianas? Sí, sí las hay. ¿Hay cristianos descarriados? Sí, sí los hay. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llamarles a recapacitar con paciencia, con amor. Si no oyen, no es a uno el que no están oyendo, es a Dios, es a la palabra de Dios, es a su Espíritu Santo, no al hombre. Por eso le dijo allá en Segunda de Reyes, me parece, Dios a Samuel, cuando le pidió a un rey, no te desechan a ti, me están desechando a mí. ¿Verdad? Sí, según Primera de Reyes, el último, no me acuerdo. ¿Para qué voy a Primera de Samuel. Primera de Samuel, ¿verdad? Bueno, andaba cerca, unos cuantos libros para atrás. ¿Por qué es todo esto? Porque muchas veces se critica, no, es que no estoy pidiendo nada, ni quiero que me den nada. Todo lo contrario, ojalá y que les sirva de algo el oír la palabra de Dios, si se dispone a oírla. No nomás me juzgue o juzgue la palabra de Dios, óigala, y si no le convence, tiene derecho a no aceptarla. Pero óigala antes de abrir la boca o juzgar algo. Adelante. 1 Samuel 8:7 dice la palabra de Dios, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Amén. Me han desechado a mí, no a ti, para que no reines sobre... ¿Quién dijo? Dios. ¿A quién? A Samuel. Porque Israel estaba pidiendo rey. ¿Y qué les pasó con los reyes? Tremendo, ¿verdad? ¿Leímos el 7 o el 6? El 7. El 7. Porque nos deja un ejemplo y una enseñanza bíblica, Pablo, a manera que podamos imitar, no nomás tesalonicenses, no nomás para ellos le dice lo que dice en el 6, ¿verdad? Sino que es para todos, ¿verdad? Para todo aquel que, en el 7, ¿verdad? Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros. O sea, les pusimos el ejemplo de qué manera deberían de comportarse. Por eso dice en 1 Tesalonicenses 1:6. ¿Qué es imitar? Hacer algo similar al otro, ¿verdad? Una imitación. Pero no hagamos una imitación burda, sino verdadera, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Con gozo del Espíritu Santo. Qué tremendo, gracias a Dios. Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros. ¿En qué manera? Y del Señor, no nomás de Pablo, ¿verdad? Sino del Señor también, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo de Espíritu Santo. ¿Qué Biblia tienes, mija? La Reina Valera. ¿La misma? ¿Cuál era? Yo tengo 1 Tesalonicenses 1:6. ¿Lo leímos? No, me dijiste que el 6. Sí. A ver, ¿qué dice? Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor,
recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Con gozo, gracias, mira, con gozo del Espíritu Santo. Con muchas tribulaciones. Cuando uno llega a la cristiandad, piensa uno que todo el mundo va a estar feliz porque aceptamos a Cristo. Los primeros que muchas veces reniegan de que te arrimes a ser cristiano o que te animes a ser cristiano es la misma familia. ¿Por qué lo digo? Por experiencia. Muchas veces te dicen, ya no eres mi hijo, ya no eres mi hermano, no me interesas. Y tus amigos te dan la espalda y los vecinos te critican y te juzgan porque eres cristiano, porque no sigues la corriente como la seguías antes con ellos. Eres criticado y uno piensa, anda gozoso, lleno del Espíritu Santo, y a uno no le interesa, pero no esperemos que la gente apruebe lo que nosotros hacemos, si es que queremos creer. Cuando somos manipulados, en serio, ni cuenta nos damos. Nos manipulan la familia, nos manipulan los amigos o muchas otras mentiras y caemos. Y muchas veces es que los pastores están manipulando para sacar provecho. Pues yo no sé, tal vez, y no nomás los pastores, les he de decir. Sí, me he dado cuenta que hay unas iglesias en México levantadas por una cierta secta o religión, o iglesia, yo no sé. También sé de muchas otras de sacerdotes, de todo ahí en la viña del Señor. No puedo negarlo, pero tampoco puedo aceptar que todos son igual, o que todos somos iguales. Hay diferencias. ¿Qué es lo que buscamos? Que se conozca la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que seamos enseñados a vivir como nuestro Señor Jesucristo. A vivir como vivieron los apóstoles. Pablo, Pedro y todos ellos. ¿Sufrieron? Sí, sufrieron. ¿Ha sido fácil? No, no es fácil. El Señor la tuvo fácil. Vino y nació en un pesebre, ciertamente. Pero no, yo voy a ser rey, voy a quitar a Herodes. No, ¿verdad que no? Se humilló a sí mismo. Y fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Hay requisitos a seguir a Jesús? Sí hay requisitos. Porque lo primero es que te tienes que negar a ti mismo, a uno mismo, el yo. Y luego tomar tu obligación, tu deber y seguirlo cada día. No nomás un ratito, no nomás los domingos, no nomás en el templo, porque hay quienes van al templo, van y rezan, se confiesan o lo que sea, o van a oír el mensaje del pastor bíblico y saliendo. Es otra cosa. Por eso el vivir cristianamente es el fruto que verdaderamente ha habido un cambio en la persona. ¿Juzgo a alguien? A nadie. ¿Qué quiero hacer con eso? Hacerlos pensar. ¿Qué dijo? ¿Qué? Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos. A mí no me toca juzgar. Cada uno debe conocerse a sí mismo, si realmente Cristo mora en esta persona, y cómo debo comportarme si leo las Escrituras. Cuando dije que hay un balance en lo carnal y lo espiritual, tiene que ver mucho eso, cómo alimentas lo carnal y cómo alimentas lo espiritual. Si alimentas lo espiritual más, pues más arriba vas a saber de lo espiritual. Si alimentas lo carnal, olvídate. ¿Qué me puedas contar? Depende de cada uno, no es obligación, que debería ser un deber de cada persona, el conocer realmente qué es lo que Dios quiere de uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Hechos 13:52? Dice la palabra de Dios, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y los espíritus estaban llenos de gozo, llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se llega a la llenura del gozo y del Espíritu Santo? Con la palabra de Dios, estudiándola, entendiéndola, aceptando que somos creación de Dios. No venimos del chango, no venimos de ningún otro animal, porque la Biblia nos enseña que la carne del ser humano es una y los animales es otra. ¿Dónde lo dice? No me acuerdo. Porque en Corintios. ¿Por qué me pasa esto? Porque me llegan de repente los versículos a la mente y tengo que poner a veces a trabajar, a buscarlos para poderles decir dónde dice. ¿Está en la Biblia? Eso sí lo sé. ¿Lo tienes? Es 1 Corintios 15, 39 al 40. A ver. El 38 dice la palabra de Dios, mas Dios le da el cuerpo como quiso,
a cada simiente su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne de los animales, y otra de los peces, y otra de las aves, y cuerpos hay celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrestres. Amén. ¿Qué oímos? Una es la carne del ser humano, otra de los animales, otra de los peces y otra de las aves. Hasta los peces, las aves y los animales tienen cuerpos, carne más bien, carne diferente en su cuerpo. ¿Cómo vamos a creer que nosotros venimos de alguna parte cuando realmente la Biblia nos enseña que somos creación de Dios, con espíritu, alma y cuerpo? Porque el espíritu de vida, cuando dio el soplo a Adán en la nariz, el cuerpo, ¿quién lo formó? El Señor, según Génesis, hizo el cuerpo de Adán primero, y se dice que después, bíblicamente, que después tomó una costilla e hizo a la mujer, la primera operación en la carne. ¿Quién la llevó a cabo? Dios mismo. Y Dios formó al hombre y a la mujer, y luego cuando pecaron, fueron sujetos a la multiplicación para hinchir la tierra. Es por eso que debemos tener cuidado. ¿Cómo? Porque es necesario estar llenos, porque tenemos un cuerpo que responde a emociones, sentimientos, y la alimentamos, está bien fuerte, hasta reluciente, se pone uno de gordito cuando come bastante, ¿verdad? Después andamos batallando para bajar de libras o kilos. ¿Y lo espiritual? Eso después, eso no importa. Y si te atropella un carro ahorita saliendo donde estés, y si en la noche te duermes y ya no despiertas, todo el tiempo tenemos que tener en mente que Dios muestra su amor ciertamente y su paciencia, pero tenemos que ser inteligentes, entendidos, porque Dios puso esto aquí arriba. Aunque digan, es que hay muchas cosas que la gente, las personas sacan de contexto o inyectan otra cosa para manipular a las personas. Pero aquí vemos en 8:13-52, y los discípulos estaban llenos de gozo. ¿Por qué estaban llenos de gozo? Porque, ¿qué es lo que estamos viendo? Llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? No nomás de gozo. Cuando realmente conocemos a Cristo y sabemos lo que hizo por nosotros, nos llenamos de gozo y de alegría. ¿Qué dice Mateo 5:12? Dice la palabra de Dios: gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así, gracias, así persiguieron antes a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿De quién? De nosotros. ¿Y qué dice Hechos 14:22, hablando Pablo? Dice la palabra de Dios: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén, porque es menester que en muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si el mismo Hijo de Dios vino a sufrir tribulaciones sin pecado, santo, puro y verdadero, sin mentiras, sin maldicencias, sin nada, Él padeció por nuestros pecados, porque era menester que presentara su cuerpo en sacrificio para redención de nuestros pecados. Pero, ¿lo queremos entender? ¿Lo entendemos verdaderamente? No es para que ganes más dinero, no es para que te vuelvas rico, no es, lo digo y lo repito, no es para que no te enfermes, no es para que vivas en este mundo eternamente, sino que en este mundo estamos pasando por prueba para ver si calificamos. A la hora que se nos pida el examen final, vamos a ver, porque es menester que estemos, ¿dónde? Presentes, ¿dónde? En el tribunal de Cristo los cristianos, donde dice Corintios. 2 Corintios 5:10. ¿Qué dice 2 Corintios 5:10? Dice la palabra de Dios: porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ahora sea bueno o malo. Ahora sea bueno. ¿Dónde vamos a estar? En el tribunal de Cristo.
es que somos salvos, salvación no se tiene razón, pero vamos a dar cuenta de lo que hicimos en este cuerpo. Dice en Romanos 14:10, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Es una pregunta. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos debemos de estar en el tribunal de Cristo. ¿Lo dice la Biblia? Sí, lo dice la Biblia. No es una invención mía. La Biblia nos habla claramente, ¿verdad? Entonces, ¿qué leímos ahorita, amiga? Mateo 5:12, ¿verdad? Sí, lo leí. Sí. Gozaos y alegraos porque vuestro merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿A quién le decían a la iglesia de quién? Nos decía Mateo, estaba enseñando ahí, ¿verdad? En Hechos 14:22 nos dice, confirmados los ánimos de los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Nosotros también. Exhortándolos a que permanecéis en la fe y que os menester que por muchas tribulaciones entréis en el reino de Dios. Es el último que leyó Betsy, ¿verdad? Hay mucha referencia acerca de esto, pero por tiempo lo vemos otra vez. En Juan 15:16, ¿qué dijo el Señor a cada uno? Tanto a los profetas, apóstoles y a la iglesia. A Israel y a la iglesia. ¿Qué le dice? Dice la palabra de Dios, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hechos 26:18. Escuchamos los versículos, tienen mucho que ver con todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Hechos 26:18. Dice la palabra de Dios, para que abra sus ojos, para que se conviertan las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Y suerte, ¿qué es lo que está diciendo? Para que abran los ojos, los que tienen cerrado. ¿A quién le está diciendo? A los cristianos. Sean ejemplo. Vivan una vida santa. ¿Qué dice 1 Pedro 2:9? Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. De aquel que os ha llamado, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, porque sos pueblo adquirido, nación santa, gente santa. La Biblia nos enseña qué es el cristiano, cómo debe vivir, cómo debe comportarse, pero como repito, depende de cada uno. ¿Qué es el versículo 8 de Tesalonicenses 3:8? Dice la palabra de Dios, ni comimos el pan de ninguno de balde, antes obramos con trabajo y fatiga de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros. Amén. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 2:9? Dice la palabra de Dios, porque ya, hermanos, os acordéis de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Os predicamos el evangelio de Dios. Gratis. No dice ahí gratis, pero en balde. Trabajaba Pablo y los que andaban con él de noche y de día. Iba los sábados y predicaban en las sinagogas. ¿Había algún interés? Sí, un interés espiritual. Un interés que debe ese interés ser mostrado en cada cristiano. Dice en Hechos 18:3. Dice la palabra de Dios, y porque era de su oficio, posó con ellos. Posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Yo creía que decía pasó, perdón. Posó, se estuvo con ellos. ¿Por qué? Porque hacían tiendas y trabajaban con sus manos. Dice Pablo, nosotros trabajábamos. ¿Quiénes? Todo el grupo de misioneros con nuestras manos, para no ser gravosos,
porque ustedes se van pasando por tribulaciones también, por haber tenido esa fe. Pero la exhortación es ahí, no por eso voy a dejar de ser cristiano, porque tengo que trabajar para sostenerme, para poder tener, porque la iglesia no me puede dar. Hay a veces personas que sí están limitadas para trabajar. Pero en este país, gracias a Dios, que hay, cuando termina uno su labor de trabajo en este país, hay pensión para los retirados. Y es una bendición, nomás que no nos conformamos a veces, queremos más. Dice 1 Corintios 4:12. Dice la palabra de Dios: si trabajamos obrando con nuestras manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y sufrimos. Padecemos persecución y sufrimos. La persecución no nomás es por detrás de las personas para hacerle daño. Muchas veces con el abrir la boca dañamos a los demás. El testimonio, la credibilidad de aquella persona, de aquel pastor, de aquel hermano y de aquella hermana queda dañado por nuestra boca. Pero hay un versículo en la Biblia que debemos recordar y no vamos a ir a él porque es el Mateo. Dice que seremos juzgados por lo que hablamos. Por nuestra palabra seremos justificados o seremos condenados, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que Dios nos advierte. No juzgues a otro. Ya hemos visto varios versículos acerca de eso, ¿verdad? Vemos que Pablo entonces hacía trabajo con sus manos y aún así lo maldecían. Aún así lo hacían sufrir. ¿Y qué? Para que vean la falta que yo hago aquí en este templo. Si no estoy yo, esto se va para abajo. ¿Será? Todos somos necesarios, pero nadie somos indispensables. Para Dios, si yo soy predicador, hay muchos predicadores mejores que yo. Y si yo me siento que soy algo, debo humillarme a mí mismo y mirar que no soy yo, es la palabra de Dios. No es a mí, es al Señor. No me predico yo mismo, predico el Evangelio del Señor. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice Juan 15:20? Dice la palabra de Dios: acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. También guardarán. Si han aceptado a Cristo como su único vuestro Salvador, van a hacer caso a la palabra de Dios. Si no, debemos tener en cuenta que Dios todo sabe, todo oye, todo ve. Hay un salmo que dice: si me fuera a las alturas, si me fuera a la profundidad, si me fuera al fondo de donde sea, ahí estás tú. No recuerdo el salmo, pero no, si lo hayas, ves, sí, qué bueno. Salmo 139. A ver. Salmo 139. Poco vamos a los salmos, ¿verdad? Debemos tomar más en cuenta también los salmos. Dice Salmo 139, del 7 al 10, dice la palabra de Dios: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el abismo hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitaré en el extremo de la mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y me asirá tu diestra. A donde quiera que vayas, ahí estás tú. Podemos decir: me pongo un traje de astronauta y me voy al espacio. Ahí está Dios también. Porque Él hizo todo. De la nada Él lo hizo todo. Que lo quiera negar. Hablábamos de la creación del ser humano, de la creación del universo. ¿Qué podemos decir? Fue una explosión, sí, pero ¿de dónde vino esa explosión? ¿Quién la provocó? ¿El poder de qué y de quién? Es que, sí, y el espacio se sigue expandiendo. ¿Quién lo sigue expandiendo? Dios. Pero un día va a llegar en que todo va a terminar. Va a ser todo deshecho. ¿Quién lo dice? La Biblia. Ahí en 1 de Pedro, no me acuerdo, 2. Dice: y los cielos serán deshechos. Todo esto tenemos que tomarlo en cuenta. Porque si no, de nada sirve. Yo sé, ya oí, ¿sí? ¿Te ha servido? ¿Lo aplicas a tu vida?
o nada más. Ajá, a ver qué bendición me dan a mí, a ver qué le saco a la iglesia, a ver qué le dan, a ver qué me dan. ¿Será? ¿Qué dice? Vamos a ver. Segunda de Pedro Segunda de Pedro, ¿del 1 al 3? 3, ¿O del 3 a dónde? 3:10 al 13. Sí, dale. Dice la palabra de Dios, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas, pues como todas estas cosas han de ser deshechas, que tales conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. En los cuales mora la justicia. Habrá cielo y tierra nueva y todo será consumido por el fuego. Hablando de los elementos. Las estrellas, el sol, la luna, esta tierra. Para que haya una nueva tierra y nuevos cielos. Donde el Señor será la luz. Donde el Señor gobernará. ¿Por qué es esto? Porque la venida del Señor está próxima y nuestra actitud como cristianos debemos ponerle atención, si es que somos cristianos, ¿verdad? Dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 2:10, hablando a los tesalonicenses, obviamente a la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué les hablaba? Porque también había gente así en la iglesia. También hubo personas así que andaban mal portadas en su vivir. Adelante. Dice la palabra de Dios, vosotros sois testigos y Dios de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos condijimos con vosotros y creísteis. Amén. Ustedes y Dios son testigos. ¿Qué es lo que debe ver un cristiano? Dejar ese testimonio que nos deja Pablo y el Señor mismo de ejemplo. Que el mismo Señor, el mismo Dios, el Todopoderoso, dé testimonio de cada uno de nosotros, como dio testimonio de Job, hombre perfecto, hombre sin mancha, un ser humano ejemplar. Vivió una vida ejemplar. ¿Por qué? Porque los tiempos ya son cortos, la venida del Señor está próxima. Pero ¿qué hacemos? Es que mis intereses, mis necesidades, que no tienes un Dios tan grande y poderoso, que te tienes que cuidar tú solo o sola, que no te suple tu Padre Celestial que está en los cielos. Todo es esto, y aquellos que no tienen al Señor, pues es una advertencia. Por eso ahí en Efesios 4:28, ¿qué nos dice? Acerca de las exhortaciones de Pablo. Dice la palabra de Dios, el que hurtaba, no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Al que padeciere necesidad, trabaje. Dios no nos pide más que lo que podemos, más de lo que podemos hacer, o más de lo que tenemos. Es de nosotros cuando nos endurecemos. Ay, es que el pastor no trabaja, es que el pastor nomás se la pasa ahí, o es que el maestro de escuela dominical que sabe mi vida, yo no la sé, ni me interesa en realidad. Si puedo ayudar en algo, ayudo. Si no, ni me meto a juzgar a nadie. Pero la exhortación está ahí. Dios todo lo sabe. Dios todo conoce. Cuando tenemos una disposición a servir al Señor, nada es pesado, nada es gravoso. Así como Pablo trabajaba con sus manos para no ser carga a la iglesia, así debemos estar cada uno haciendo la voluntad de Dios para ayudar a aquellos que realmente necesitan. Muchas veces queremos que la iglesia nos dé todo cuando no le hemos dado nada, cuando no hemos hecho lo suficiente, cuando no hemos trabajado para que crezca la obra, cuando no ayudamos al siervo del Señor para que mantenga el edificio del templo. Queremos, es que no, ¿sí? Es que yo hago, no. Toda la palabra de Dios, todos los dones que nos da, es para servirle. ¿Por qué? Porque Dios bendice al dador alegre, no nomás de dinero, sino de su tiempo, de su vida, de su ser, de su persona, de su corazón, el deseo de querer hacer la voluntad de Dios.
El anhelo de servirle a Dios es lo que cuenta. No si tengo mucho dinero, si no me alcanza. Dios es bueno y no es mala paga. Dios no es deudor de nadie. Si Él prometió que te va a suplir, Él te va a suplir. Pero ¿sabes qué? Se necesita fe, mucha fe, para que todo lo que pidieras a mi Padre, Él los dé. Pero ¿qué es lo que más dice la palabra? Es si tuvieras fe como un granito de mostaza. Pero muchas veces nos falta la fe. Y queremos que todo nos caiga en la mano sin hacer nada, ni obedecer la palabra de Dios. Es que no entiendo. Sí entiendes, nada más que no quieres. Es que, no hay esques. Que le dijo a Moisés, que no, bueno, ¿qué tienes en la mano? O vamos a parafrasearlo, ¿qué es lo que tienes a la mano para servirle al Señor? Con eso sírvele, pero de todo corazón, con una disposición, trabajando cada día. Ahí en Lucas 9:20, ¿qué? 23, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, lléguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Fíjese bien, tome su cruz y sígame cada día. Tome su responsabilidad como cristiano, como pastor, como maestro, pero en fin, como cristiano, como verdadero cristiano, todos los días, orando, leyendo la Biblia, alimentándome espiritualmente para tener la capacidad espiritual y moral para ayudar a otros. No buscar que me ayuden a mí, sino yo poder ayudar a otros. De otra manera, ¿qué dice? En Romanos 12:13, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Siendo hospitalario, gracias, amiga. Ahora, déjame decirle una cosa, la Biblia también nos dice, ama a tu enemigo. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues no dice, abrázalo y llévatelo para tu casa. O sea, a tus hermanos, a los que son en Cristo, a los que te aman y a los que amas verdaderamente en el amor de Cristo. Sea hospitalario con ellos, ayúdales en sus necesidades. Pero la iglesia en sí tiene que hacer un acuerdo espiritual entre ellos mismos y con Dios, a fin de tener esa disposición. No nomás dicen en el mundo, bendito que te necesito, no, bendito sea Dios que nos da manos, pies y para movernos, haciendo que cuando menos oración, cuando menos pidiendo. ¿Por quién? ¿Por la iglesia? ¿Qué dice el versículo 9 de Tesalonicenses 3:9? Dice la palabra de Dios, no porque no tuvimos potestad, sino por daros a nosotros un dechado para que nos imitéis. Gracias. Para que nos imitéis, para que hagas igual. No haciendo carga a los demás. Es que yo me voy a donde me den más dinero. Cuidado. ¿No es tu Dios el dinero o sí? ¿Qué dice 1 Corintios 9:4? Dice la palabra de Dios que no tenemos potestad de comer y de beber. El 2:6, 1 Tesalonicenses 2:6. Dice la palabra de Dios, ni buscamos de los hombres gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Aunque podamos ser carga. El que predica el evangelio, que viva del evangelio. Repito, no que se pase de vivo con el evangelio, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 2:4? Oponiéndose y levantándose contra todo. Sino según fuimos aprobados de Dios, para que se nos encargase el evangelio, así hablamos, no como a los que agradan a los hombres. Primera. Ok, démelo. Dice la palabra de Dios, sino según fuimos aprobados de Dios, para que se nos encargue el evangelio, así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Amén, el cual prueba nuestro corazón. Todo siervo del Señor está bajo la protección de Dios, pero tiene la responsabilidad
de hablar de la palabra de Él, no de nosotros, no del ser humano, no queriendo agradar a nadie, sino buscando que Dios sea alabado. El versículo 10, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque aún estando con vosotros os denunciábamos esto, que si alguno no quisiera trabajar, tampoco coma. Ese mandamiento, gracias, mira, ese mandamiento no es nuevo. Sabemos que dice Génesis 3:19, ¿verdad? ¿Qué le dijo, qué le mandó Dios al hombre, al ser humano? ¿Cuál fue uno de los puntos en su reprenda cuando cayó en pecado? ¿Lo tienes? Dice la palabra de Dios, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Amén. Yo no lo escribí, ahí está en la Biblia. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Digo, es para tomarse en cuenta. Y en 1 Tesalonicenses 4:11, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, y que procuráis tener quietud y hacer vuestros negocios y obréis de vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Amén. O que obréis, ¿qué? Con vuestras manos, ¿verdad? Es tremendo, no es un juicio, es una advertencia, es un consejo, y que procuréis tener quietud, paz, y hacer vuestros negocios y obréis de vuestras manos, de la manera que os hemos mandado. ¿Puedo ver el versículo 12? A fin de que andéis honestamente con los extraños y no necesitéis de nada. Amén, a fin de que andéis honestamente con los extraños. ¿Qué es? Vive moralmente, con la moral encima, a fin de que nadie tenga que criticarte de nada. Si eres cristiano, sé ejemplo. No estés esperando que te lleguen hermanos o gente a darte porque tú eres alguien. Cristo fue todo y lo es y lo será. ¿Y qué pasó con él? Pablo, como siervo del Señor, nos deja una enseñanza tremenda, pero es para cada uno de nosotros, no nomás para unos, es para todos aquellos cristianos que realmente decimos que somos cristianos. No es que dude, es que si decimos que somos cristianos, debe haber ese fruto en cada persona. El querer ayudar a los demás, el hablarles de Cristo, el decirles que este mundo está próximo a terminarse. Yo no sé cuándo, yo no te voy a decir que el 2000 tanto, los 3000, no lo sé. Lo único que sé es que el Señor va a venir a reinar en este mundo 1000 años todavía. O sea, yo no sé cuándo va a venir. Que está más próxima a su llegada, ciertamente. Que hemos entrado en una etapa de apostasía, ciertamente que sí. Muchos han apostado de la palabra de Dios. Hay un versículo en la Biblia que dice en Mateo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. La pregunta es, ¿estás resfriado? La cura es Cristo. ¿Estás desanimado? Dios te ama de todas maneras. Si no nos gusta lo que dice la Biblia, porque a veces no nos gusta, y me cuento entre ellos, a veces no nos gusta lo que nos dice la Biblia, pero tenemos que sobreponer, tomar nuestra cruz cada día, negándonos nosotros mismos, y tomar el reto, porque somos ¿qué? Pueblo elegido, gente santa, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Te gusta? ¿Quieres conocer más de la palabra de Dios? Escúchala, no te hace daño, y sí te puede hacer pensar que lo que se quisiera a los que no tienen a Cristo en su corazón. Déjame decirte que no hay otro camino, que no hay otra verdad, que nada más por Él. Juan 14:6. Léemelo en la Biblia. Porque... Y es el último versículo que les doy, esperando que se haya sido de bendición, y no es un juicio, no es juzgar a nadie, es un consejo. ¿Lo quieres? Bien, ¿no lo quieres? Tu decisión. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí.
Escúchame. No a mí, la palabra de Dios. ¿Qué predico? La palabra de Dios. Yo no la escribí, yo la enseño, porque la creo. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por estos momentos. Enternece corazones, Señor. Habla a los corazones de los oyentes, de aquellos 2 o 3 que quieran oír, Padre, y es bendición. Aquellos que se dispongan a querer entender y aprender más de tu palabra. No se trata de juicios de parte del predicador, ni del misionero, ni del evangelista. Se trata de enseñanza como el maestro de escuela dominical. No de juzgar o querer obligar, sino de enseñar en amor, en paciencia, exhortando a cada persona, aconsejando, ayudando a que su alma sea salva y correctamente portada en este mundo. Para tu venida, Señor, porque tarde o temprano daremos cuentas. Como dice Gálatas 6:7, no erréis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Ponemos todo en tus manos, pidiéndote perdón por nuestras faltas, guiándonos en tu verdad, cuidándonos con tu amor y misericordia, Señor. Bendice a mis hermanos donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, alrededor del mundo, a tus misioneros, a tus siervos, a tu pueblo, Señor, a tu pueblo Israel igualmente. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote por estos países, Señor, Rusia y Ucrania, que siguen en conflicto. Hay muchas tremendas cosas alrededor del mundo, pero tú estás en control de todo. Ponemos todo en tus santas manos. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Señor les bendiga.